Estudiar para servir a los demás. Juan María Mastilla Ferretti, que así se llamaba quien fuera después el Papa Pío IX, había nacido en Senigallia, Italia, el 13 de mayo de 1792, en una familia perteneciente a la nobleza local, de constitución física delicada, pero dotado de una gran inteligencia. Cultivó con esmero en los primeros estudios, junto con una intensa vida piadosa. A los 15 años, en 1809, se trasladó a Roma para cursar los estudios superiores. En 1810 hizo los ejercicios espirituales, de los cuales sacó algunos pronósticos: luchar contra el pecado, estudiar no por ambición de saber, sino para poder servir a los demás y abandonarse en las manos de Dios. A los 20 años, una enfermedad no diagnosticada con precisión le obligó en 1812 a suspender sus estudios y a conseguir la excesión del servicio militar, pero en 1815 ingresó a la Guardia Noble Pontificia, aunque pronto se vio obligado a dejarla por causa de su enfermedad. Por entonces se encomendó a la Virgen de Loreto y se fue curando gradualmente de su latosa enfermedad, mientras San Vicente Pallotti le anunció que llegaría Papa. En 1816 participó como catequista en una importante misión en su ciudad natal, que le sirvió para descubrir su vocación eclesiástica, siendo ordenado sacerdote en 1819 y revelándose enseguida como un hombre de oración, dedicado al ministerio de la palabra, al confesionario y sobre todo al servicio de los más humildes y necesitados. Supo unir admirablemente la acción y la contemplación, atender con esmero las necesidades pastorales y sociales de sus fieles, tener devoción de la Eucaristía y de María y practicar diariamente la meditación y el examen de conciencia. Un joven obispo de 35 años, tras una breve estancia en Chile, 1823-1825, acompañando al nuncio Juan Musi, volvió a Italia para hacerse cargo del Hospicio de San Miguel, una grandiosa institución religiosa pero en estado de una reforma a fondo. Cuando estaba consiguiendo resultados satisfactorios en su tarea, León VII le nombró en 1827, a los 35 años de edad, arzobispo de Spoleto, donde desplegó su mejor celo pastoral y donde cosechó abundantes sufrimientos. Durante la Revolución de 1831, el obispo Mastai no quiso derramamiento de sangre, sino que se dedicó a restañar las heridas de la violencia y a conseguir la calma social y lograr la paz y el perdón para todos. En 1832 fue trasladado como obispo de Aimola, donde continuó con su predicación persuasiva y fecunda, con su atención frecuente al crecimiento material y espiritual de su diócesis, con su preocupación por el clero y seminaristas, con su aliento a las comunidades religiosas, logrando ganarse los corazones de sus diocesanos con su bondad, su espíritu conciliador, su tendencia reformadora y su ausencia de espíritu partidista. Todo ello colaboró a que fuera nombrado cardenal cuando apenas cumplía los 48 años. El pontificado más largo de la historia. 5 años más tarde, el 6 de junio de 1845, el cardenal Mastai era elegido papa por el cónclave de cardenales, eligiendo el nombre de Pío IX en memoria de Pío VII. Su pontificado fue el más largo de la historia, 32 años, y ciertamente difícil, pero por eso mismo Pío IX fue uno de los grandes papas de la Iglesia. Como soberano de los estados pontificios, comenzó su pontificado con un acto de generosidad, la amnistía de todos los delitos políticos. Esto, juntamente con su tenacidad liberal, despertó en muchos grandes esperanzas, y en 1847 promulgó para los estados pontificios un decreto en defensa de una amplia libertad de prensa y otro instituyendo la Guardia Civil, el Consejo Comunal, el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros. Y en 1848 intentó que se constituyera un parlamento. A Pío IX le preocupaba la cuestión de la independencia italiana, que él sentía y defendía, pero cuando el rey de Piamonte, Carlos Alberto, quiso obligarle a que hiciera la guerra a los austriacos, se negó rotundamente por eso fue declarado traidor a Italia. Al ser asignado el jefe del Estado,
Pellegrino Rossi, el 15 de noviembre de 1848, Pío IX tuvo que refugiarse en Gaeta, en el reino de Nápoles, como huésped de Fernando II. Tras la proclamación de la República Romana el 9 de febrero de 1849, se trasladó a Porzi primero en 1849, de donde regresó a Roma el 12 de abril de 1850, apoyado por los franceses, asumiendo desde entonces una posición hostil, como es comprensible, contra los liberales. No obstante, reordenó el Consejo del Estado, dio una nueva amnistía más amplia que la primera y en 1856 aprobó los planes del ferrocarril Roma-Civitavecchia, que comenzó a funcionar en 1859. En 1857 visitó todos los estados pontificios, siendo aclamado por el pueblo en todas partes, pero la unificación de la Italia era imposible. Víctor Manuel II, con su ministro Cavour, fue anexionándose inexorablemente por expropiación los diversos territorios pontificios, ante cuyo expolio Pío IX excomulgó a cuantos participaron en él. El 20 de septiembre de 1870, Pío IX vio cómo caía Roma en manos de los insurgentes y cómo perdía la Iglesia todos sus estados pontificios. La caída de los estados pontificios desde el punto de vista histórico fue un duro acto de violencia y rapiña sin comparación, pero desde el punto de vista eclesial y espiritual fue una bendición de Dios, algo providencial, pues liberó a la Iglesia de una enorme remora que hipotecó durante 12 siglos su independencia y la puso en contraste evidente con su misión de servicio universal de salvación para todos los hombres. El dolorido pontífice se encerró en el Vaticano y se consideró prisionero en él. Se resistió al expolio y lo condenó, pues no era fácil para él comprender aquellos huracanes de libertad generados en el siglo XIX ni su propia situación, en la que se sentía acosado, cercado y solo en todos los frentes, a pesar de que tenía el cariño de todos los buenos católicos. Sin embargo, a pesar de todo, el Papa Pío IX no por eso dejó de ejercer su potestad espiritual en la Iglesia a lo largo de su larguísimo pontificado. Es más, desplegó una inmensa actividad. Su primera encíclica fue un anticipo de su programa papal y su anuncio de las condenas de la masonería y el comunismo. Firmó numerosos concordatos como el de España de 1851 y el de Austria 1855. Restableció la jerarquía católica en Inglaterra en 1850. 3 años más tarde, en 1853, en Holanda, en Escocia en 1878 y en otros muchos países de misión, a los que envió durante los años 1855 y 1856 misioneros al Polo Norte, a Birmania, a la India, a China y al Japón. Definió en 1854 el dogma de la Inmaculada Concepción de María y consagró la Basílica de San Pablo después de reconstruirla de un incendio que sufrió en 1823. Además, publicó una serie de notables documentos magisteriales como la encíclica Quantara Cura y el Syllabus, en que condenaba los errores del modernismo, y en el documento Non Expedit sobre la participación de los católicos en la vida pública. En 1872 instituyó un dicasterio para las cuestiones orientales y en 1867 celebró con particular solemnidad el 18 centenario del martirio de los apóstoles San Pedro y San Pablo en Roma. Todavía antes de caer Roma en manos de los insurgentes, en 1869 pudo recibir allí el homenaje de todo el mundo con motivo de sus bodas de oro sacerdotales, y el 8 de diciembre de 1869 inauguró el Concilio Vaticano I, la perla de su pontificado, que tuvo que suspenderse en 1870 al estallar la guerra franco-prusiana. El concilio definió como verdad dogmática la infalibilidad del Papa en materia de fe y de costumbres. Ya enfermo, aún tuvo fuerzas para dirigir un discurso a los sacerdotes de la ciudad eterna el 2 de febrero de 1878 y murió 5 días después en Roma el 7 de febrero de 1878. Pío IX había vivido el pontificado más largo de la historia.
Beato Papa Pío IX. El Beato Papa Pío IX. ¿Quieren saber ustedes quién era el santo que hoy presentamos? El Beato Pío IX. Nos lo van a decir nada más y nada menos que dos santos. San Juan Bosco, oída la noticia de la muerte del Papa, dijo estas palabras: hoy se ha extinguido la luz del sumo e incomparable astro de la Iglesia, el Papa Pío IX. Dentro de poco tiempo estará ciertamente en los altares. Y el beato José Baldo se expresaba así: vendrá un día en que nuestro siglo tomará el nombre de un Papa extraordinario, el Papa Pío IX. Dirá la historia que todo el mundo tuvo los ojos clavados en Pío IX. Dirá que tuvo la fuerza de un león y al mismo tiempo la amabilidad, la ternura y la suavidad de una madre. Pío IX, el Papa que más años ha durado en el pontificado, 32 años nada menos, era un hombre muy simpático y con mucho sentido del humor. Ya mayor tenía las piernas bien llagadas y esto le hacía sufrir. Una señora, también con mal en las piernas, logró hacerse con unos calcetines grandes que había usado el Papa. Se los puso con fe y curó de su enfermedad. Le cuentan la historia del milagro al Papa, que contestó festivo: vaya, qué mujer tan divertida. Llevo yo tanto tiempo poniéndome cada día esos calcetines y las piernas me siguen bien llagadas. Se los pone ella una vez y dice que se ha curado. Otro día de sufrir una operación quirúrgica con una anestesia que servía para poco. Sufre mucho en la operación sin quejarse para nada y felicita después riendo al cirujano: es usted un astrónomo formidable. Me ha hecho ver más estrellas que el director del observatorio con su telescopio. Con bromas como esta, sabía esconder el querido Papa el dolor que le causaba la pesadísima cruz que llevaba encima. Por algo se le llamó el Papa de la Cruz. Así se lo profetizó una religiosa santa. El cardenal, a ir a Roma, se detiene en un monasterio de monjas y les dice: al acabar el cónclave me detendré aquí otra vez para celebrar la Santa Misa. A lo que respondió la superiora: no, señor cardenal, no, en Roma le espera la cruz. El cardenal efectivamente fue elegido papa. La cruz grande que Pío IX tuvo que cargar fue la cuestión italiana. El rey de Piamonte, Víctor Manuel II, dirigido siempre por las logias masónicas, lleva adelante la unidad de Italia, para lo cual ha de arrebatar al Papa los estados pontificios. Abre a cañonazos la brecha en las murallas de Roma, se apropia de la ciudad y el Papa queda prisionero hasta su muerte, encerrado voluntariamente en el Vaticano. Sin embargo, el Papa, tan perseguido, tan calumniado, tan odiado por los enemigos de la Iglesia, realiza en su pontificado dos actos que lo harán inmortal. El primero es la definición dogmática de la Inmaculada Concepción de María. Hacía siglos que el pueblo cristiano suspiraba por ver puesta esta corona sobre las sienes de la Virgen. El día 8 de diciembre de 1854, el Papa declaraba ante una multitud inmensa el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos que ha sido revelado por Dios que la Virgen María, por gracia particular y privilegio de Dios Omnipotente, en vista de los méritos de Jesucristo, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original. Está históricamente comprobado que en aquel instante brilló un haz de luz celestial sobre el rostro del Papa, surcando de lágrimas. Le preguntaron después al Papa ¿y qué sintió al definir el dogma de la Inmaculada?, a lo que Pío IX respondió con sencillez: al llegar las palabras de la definición, Dios otorgó a su vicario tal fuerza que resonó su voz en toda la basílica. Yo estaba tan impresionado de esta ayuda divina que me tuve que callar por unos momentos para contener mis lágrimas. Al mismo tiempo, mi alma tuvo un conocimiento tan claro y tan profundo de la pureza de la Inmaculada de María que quedé abismado en esa contemplación, acompañada de una dulzura y unas delicias imposibles de describir, delicias que no son de la tierra, sino que solo se pueden vivir en el cielo. A los 4 años, la misma Virgen venía a confirmar en Lourdes el gesto del Papa, cuando, pareciéndose a Bernardita, a la Virgen junto las manos ante su pecho, alzó los ojos al cielo, lanzó un suspiro y exclamó con voz emocionada: yo soy la Inmaculada Concepción. Después, el Concilio Vaticano I
vino la definición de la infalibilidad pontificia. Todos los obispos reunidos en la asamblea ecuménica y asistidos por el Espíritu Santo declaraban, y el Papa confirmaba la resolución del concilio, a saber, que el Papa, cuando habla solemnemente como vicario de Jesucristo para toda la Iglesia en materia de fe y de costumbres, es infalible, no se puede equivocar y su enseñanza debe ser aceptada por todos como revelada que ha sido por Dios. Esto sucedía el 18 de julio de 1870. El 20 de septiembre era ocupada Roma y el Papa se encerraba prisionero en el Vaticano. Los enemigos de siempre pensaban que habían acabado con la Iglesia, pero el mundo católico se apretó alrededor del romano pontífice. Desde entonces, el Papa, sea el que sea, ha sido el más amado que nunca. Al principio del Concilio Vaticano, el Papa lanzó estas palabras: ninguna cosa es más fuerte que la Iglesia es más fuerte que el mismo cielo, pues esta palabra está la palabra de Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y recordando a Pedro añadía lo del Señor: los poderes del infierno no podrán contra ella. Esto lo decía el Papa en los mismos días en que un blasfemo poeta, Carducci, lanzaba su cántico diabólico: «Salve Satanás», pero ¿quién venció al fin? Poco antes de morir prisionero en el Vaticano, el Papa concluyó un documento suyo recordando a los mártires. Cuántas calderas hirvientes, cuántas hogueras, cuántos dientes de fieras, cuántas espadas, y sin embargo no han conseguido nada. ¿Dónde están todos aquellos enemigos? Han parado en el silencio y en el olvido. ¿Y dónde está la Iglesia? Sigue resplandeciendo más que el sol, ¿cierto? Y el Beato Papa Pío IX brillando también en los altares. Ave María Purísima,